¿Ha vuelto su madre a olvidar dónde puso las llaves? ¿O su padre de repente confunde los nombres de sus nietos? Al principio, esto parece un simple despiste, algo tierno y propio de la edad. Pero, ¿y si es algo más serio? Si en el fondo, siente una punzada de preocupación y se pregunta, ¿podría ser demencia? En este video, vamos a desglosar los 4 pasos más importantes que debe seguir si sospecha que un ser querido padece demencia. Esto no es solo una instrucción teórica, es un plan de acción claro que le ayudará a evitar el pánico, a no cometer errores cruciales, y lo más importante, a ofrecer una ayuda real a esa persona que tanto quiere. Quédese hasta el final, porque le revelaremos un paso clave e inesperado que puede cambiar radicalmente la situación para mejor, tanto para usted como para su familiar. Antes de pasar a los pasos, aclaremos algo fundamental. La demencia no es una única enfermedad específica, es un término general, parecido a como hablamos de una cardiopatía. Describe un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro de la memoria, el pensamiento y otras funciones cognitivas que acaban interfiriendo en la vida diaria de la persona. La forma más conocida es el Alzheimer, pero existen otras variantes. Y aquí está el mito principal que debemos desmentir de una vez por todas. Los fallos graves de memoria y la incapacidad de valerse por sí mismo no son una parte normal del envejecimiento. ¿Sí? Con los años todos nos volvemos un poco más lentos y olvidadizos, pero la demencia es un proceso patológico que destruye el cerebro. Ante las primeras sospechas, es muy común que las familias caigan en la negación. Papá está solo cansado. Mamá siempre fue despistada. Este miedo y esta negación son nuestros principales enemigos, ya que nos roban un tiempo valioso que podría utilizarse para el diagnóstico y la búsqueda de ayuda. Bien, nuestro primer paso es la observación y el registro. Y créanme, esto es mucho más serio que simplemente notar cosas raras o extrañas. Su misión, su tarea, es convertirse en un investigador totalmente imparcial. ¿Y por qué es esto tan crucial? Porque, cuando estén frente al médico, su ser querido, ya sea por miedo o por simple cortesía, podría asegurar que todo está bien. Solo sus observaciones concretas y bien documentadas serán la llave que le abrirá al doctor el panorama completo de la situación real. Para esto, necesita empezar un diario especial o un cuaderno. Incluso puede usar las notas de su teléfono móvil. En este diario, le pido que no registre sus emociones ni sus suposiciones, sino únicamente los hechos. Por ejemplo, 20 de mayo. Por la mañana, mamá preguntó 3 veces qué día era. No pudo pagar la factura del apartamento en línea, a pesar de haberlo hecho así por muchos años. Por la noche, acusó a la vecina de haberle robado sus zapatillas de casa. Estas anotaciones, realizadas de forma constante durante varias semanas, tendrán un peso inmenso para el especialista. De esta manera, usted convierte ese vago presentimiento de «creo que algo no anda bien» en datos objetivos y verificables. Seamos más específicos. ¿A qué debemos prestar atención exactamente? Empecemos por lo más obvio, la memoria. Pero atención, hay un matiz fundamental. Olvidarse de dónde ha dejado las llaves y encontrarlas 5 minutos después, eso nos ocurre a todos. Lo que realmente debe preocuparnos es el olvido sistemático de los acontecimientos recientes. Su ser querido puede recordar con lujo de detalle su boda de hace 50 años, pero ser completamente incapaz de recordar que usted lo llamó hace solo 1 hora. Puede hacer la misma pregunta una y otra vez, escuchando la respuesta con una sorpresa genuina. Imagínese que el cerebro ha dejado de almacenar correctamente los archivos nuevos. Estamos hablando de un fallo, específicamente, en la memoria a corto plazo. Por ejemplo, no es capaz de recontar el argumento de una película que acaba de ver, o se olvida de los acuerdos a los que llegó por la mañana. Fíjese bien en este tipo de incidentes. No es simplemente un olvido, sino el hecho de que olvidó que habíamos quedado en ir al médico el miércoles, a pesar de haberlo hablado 3 veces durante el día.
Este es el tipo de pérdida de memoria que es una señal de alarma. El siguiente punto que debemos observar son las dificultades para planificar y resolver problemas. Este es un síntoma muy engañoso o sutil, porque es fácil achacarlo simplemente al cansancio o a un despiste. Hablamos de tareas que la persona hacía antes sin el menor esfuerzo. El ejemplo clásico es cocinar un plato conocido. De repente, el familiar no logra recordar la secuencia de pasos, confunde los ingredientes o, directamente, lo deja todo a medias porque se siente bloqueado. Otra señal muy clara es la gestión de las finanzas. Si su ser querido siempre fue muy cuidadoso pagando las facturas a tiempo y ahora usted encuentra recibos vencidos, o si le es imposible entender de dónde salió cierta cantidad de dinero, es un motivo de preocupación importante. Esto también puede notarse en cosas más sencillas. Tener problemas para hacer la lista de la compra, o ser incapaz de planificar la ruta para ir al ambulatorio o la clínica, a donde ha ido durante años sin pensar. El cerebro pierde la capacidad de construir cadenas lógicas y de seguir un plan establecido. Anote en el diario. Intentó hacer la sopa, puso las verduras en agua fría y se olvidó de encender la cocina. Además, otro aspecto clave que debemos vigilar es si notamos que la persona se desorienta en el tiempo y el espacio. Y esto, ojo, no hablamos de un simple despiste, como olvidar por un momento la fecha. La situación es mucho más seria. La persona podría perderse en una calle que conoce de toda la vida, o incluso dentro de su propio barrio. Puede que no sepa qué estación del año es, y por tanto, se vista de forma inadecuada. Por ejemplo, queriendo ponerse el gorro de lana o el abrigo grueso en pleno mes de julio. También puede confundir el día con la noche, querer desayunar a las 10 de la tarde, o incluso intentar prepararse para ir a trabajar cuando lleva ya muchos años jubilado. Esto sucede porque el cerebro, la mente, pierde la capacidad de conectar con el momento actual y con el entorno. Es como si la persona se desconectara o se cayera de la realidad. Imagínenlo como un navegador GPS que tiene las rutas y los ajustes permanentemente equivocados. Nuestra tarea es fundamental. Deben registrar estos episodios. Por ejemplo, fue a la panadería a comprar pan y no supo volver a casa, aunque la tienda está justo en el edificio de al lado. Tuvo que traerlo un vecino. O bien, estaba completamente seguro de que era de día y quería ir a pasear, pero eran las 11 de la noche. Estos ejemplos concretos son de vital importancia para el diagnóstico del médico. Igual de importantes son los cambios en el estado de ánimo y la conducta. De hecho, suelen ser lo primero que notan los familiares, a veces incluso antes que los fallos de memoria. Una persona que siempre ha sido el alma de la fiesta puede volverse de repente más reservada, apática e indiferente a todo aquello que antes disfrutaba. Y al revés, alguien tranquilo y sereno puede empezar a mostrarse suspicaz, ansioso o incluso agresivo sin motivo aparente. Puede llegar a acusar a sus seres queridos de robarle, creer que quieren envenenarlo o echarlo de casa. Este tipo de cambios de personalidad no son simplemente un mal carácter que se ha desarrollado con la edad. Podrían ser una consecuencia directa de alteraciones orgánicas en el cerebro. Por ejemplo, el deterioro de los lóbulos frontales puede provocar desinhibición. La persona empieza a decir cosas fuera de lugar o a tener un comportamiento inapropiado o desafiante. Es importante anotar estos ejemplos. Gritó sin razón a su nieto, a quien siempre había adorado. O empezó a esconder dinero en los libros porque dice que se lo queremos robar. No son manías ni caprichos, son síntomas. Para finalizar esta primera etapa, vamos a repasar cómo llevar correctamente el diario de observaciones. Recuerde que su meta es crear un documento objetivo, no simplemente un libro de quejas. Cada entrada debe seguir una estructura muy simple: la fecha y la hora, una descripción de la situación, la acción o comentario concreto de su familiar, y cuál fue su reacción posterior. Por ejemplo, 22 de mayo, 16:00. Estábamos mirando un álbum de fotos familiar.
No reconoció a su propia hermana en una foto y la llamó nuestra vecina. Cuando le corregí el error, se enfadó y me dijo que yo era quien estaba confundida. Evite juicios de valor como «se comportó fatal» o «fue una pesadilla». Limítese a escribir solo los hechos. ¿Por qué es esto tan crucial? Primero, le ayudará a usted mismo a empezar a ver un patrón o un sistema, en lugar de incidentes aislados. Segundo, este diario es un regalo invaluable para el médico. Permite al especialista obtener en solo 15 minutos de consulta información que, de otro modo, tardaría meses en recopilar. Este diario es su herramienta principal durante esta etapa inicial. Es fundamental, no lo descuide. Pasemos ahora al segundo paso, quizá el más complicado a nivel emocional: la conversación delicada. Usted ya ha recopilado sus observaciones y sus temores se han reforzado. Ahora, el objetivo es convencer a ese ser querido de que acuda al médico. Y aquí el mayor peligro es provocar una reacción defensiva, resentimiento o un rechazo total. Las personas, sobre todo las mayores, tienen miedo a los médicos. Temen escuchar un diagnóstico terrible, o que les consideren débiles, o que les tachen de fuera de sí. Un enfoque directo al estilo: «Mamá, tienes problemas de memoria y necesitamos ir al psiquiatra». Es casi una garantía de fracaso. Esto sonará como una acusación y solo provocará agresión y negación. Su tarea es abordar esta conversación con el máximo de amor, paciencia y delicadeza. Usted no debe ser un acusador, sino un aliado que se preocupa y quiere ayudar. Recuerde, esta conversación debe planificarse con mucho cuidado. Y nunca debe comenzar de forma espontánea durante una pelea o cuando estén de mal humor. La clave del éxito reside en elegir el momento y el lugar adecuados. Nunca inicie esta conversación deprisa y corriendo, delante de otras personas, o peor aún, cuando usted o su ser querido estén cansados o irritados. Busque un momento de calma total, donde nadie pueda interrumpirles. Por ejemplo, mientras toman un café o una infusión en la cocina, tranquilamente, un fin de semana. El ambiente debe ser lo más cómodo y seguro posible para esa persona tan especial. Siéntese a su lado, nunca enfrente, para que no sienta que es un interrogatorio o una confrontación. Tómelo de la mano, establezca contacto visual. Su lenguaje corporal debe transmitir exclusivamente apoyo y cariño, nunca presión. Lo ideal es que la conversación la inicie el miembro de la familia en quien la persona confíe ciegamente. Si, por ejemplo, la madre tiene una relación más tensa con su hija, pero adora a su hijo, es preferible que sea el hijo quien hable. Preparar esta atmósfera adecuada es ya la mitad del camino hacia el éxito. No se precipite, tómese su tiempo y permita que este momento madure. ¿Qué debemos decir exactamente? Existe una regla de oro en estos casos. Utiliza los mensajes en primera persona. Habla siempre sobre tus sentimientos y tus preocupaciones, en lugar de señalar sus errores o defectos. Por ejemplo, en lugar de soltar un «es que siempre olvidas y confundes todo», prueba con esta fórmula. «Mamá, últimamente estoy muy preocupada por ti. Me he dado cuenta de que te cuesta más llevar ciertas cosas y eso me hace temer por tu salud». Apóyate en hechos concretos, pero que sean neutrales, sin la necesidad de mencionar lo más alarmante. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la semana pasada te dolía mucho la cabeza? Además, noto que no estás durmiendo bien. Me preocupa que esto pueda estar relacionado con la tensión o la circulación. ¿Por qué no vamos al médico? Un simple chequeo, solo para que yo me quede más tranquila. De esta manera cambias el enfoque. Dejas de lado los temas de la memoria que pueden asustar y te centras en cosas más comprensibles y aceptables socialmente, como la presión arterial, los vasos sanguíneos o el bienestar general. Tu objetivo no es diagnosticar nada en medio de una conversación, sino simplemente acordar una visita al especialista. Prepárense para la resistencia. La reacción más común es la negación.
Estoy perfectamente. No te inventes nada, o incluso, vete tú al médico que seguro que lo necesitas. En ese momento, ni se te ocurra discutir, intentar demostrar que tienes razón o sacar a colación tus apuntes. Eso solo conseguirá empeorar las cosas. Tu táctica debe ser la suavidad en las formas, pero con mucha insistencia. Di algo así. Sí, cariño. Sé que te encuentras bien, y de verdad que me alegro muchísimo. Pero ya me conoces. Yo soy así de preocupada, y no puedo evitarlo. Por favor, hazlo por mí, para que yo me quede tranquila. A veces, es útil apoyarse en la autoridad de un tercero. Por ejemplo, nuestro vecino, don José, también andaba quejándose de mareos. Fue al médico, le mandaron unas vitaminas, y fíjate qué bien está ahora. Venga, vamos a ir nosotros también, aunque sea solo para una consulta rápida. Si la persona se niega en redondo, no insistas ni fuerces nada. Es mejor dejar la conversación y volver a intentarlo en unos días, quizás enfocándolo desde otro ángulo. Recuerda que a veces hacen falta varios intentos. Tu paciencia, en estos casos, es de las que tienes en la manga. De acuerdo, ya tienen un plan. El tercer paso es buscar ayuda profesional. Y aquí surge la gran pregunta. ¿A qué médico debemos acudir exactamente? Es normal que mucha gente se sienta perdida y no sepa por dónde empezar. El primer paso, el más sencillo y correcto, es visitar a su médico de cabecera o médico de familia. ¿Por qué? Primero, es la opción que menos asusta al paciente. Ir al médico de cabecera suena mucho menos alarmante que decir, voy a ver a un psiquiatra. Segundo, un buen médico general puede hacer una revisión inicial y, lo que es vital, solicitar las pruebas o análisis necesarios para descartar otras causas que puedan estar afectando las funciones cognitivas. A veces, los síntomas que parecen demencia se deben a condiciones completamente reversibles. El médico de cabecera es su guía, su central de control en el sistema de salud, y él o ella le orientará hacia un especialista si es necesario. No intente llegar directamente al especialista, empiece siempre por la base. Después de pasar por el médico de cabecera, lo más probable es que le deriven a un neurólogo o a un psiquiatra. Por favor, no se asuste con la palabra psiquiatra, justo en temas de demencia. Son estos especialistas los que tienen la mayor experiencia y conocimiento. El neurólogo suele centrarse más en problemas estructurales del cerebro, como los que quedan después de un ictus o un derrame. En cambio, el psiquiatra o el psicoterapeuta entiende mejor los problemas cognitivos y los cambios de comportamiento. Lo ideal, si fuera posible, sería encontrar un geriatra o un gerontopsiquiatra. Esos son médicos que se especializan justo en los desafíos de las personas mayores, pero, lamentablemente, no abundan. A la hora de elegir a qué doctor ir, fíjese bien en las opiniones de otros pacientes, y sobre todo, en su experiencia con trastornos cognitivos. Y algo fundamental, no vaya solo a la cita. Vaya siempre acompañado de un ser querido. Esta persona será su gran apoyo emocional, y lo que es igual de importante, podrá aportar la información objetiva que usted ha anotado en su diario de seguimiento. Preparación para la cita médica. La preparación para la cita médica es crucial, es enteramente su responsabilidad. No basta con presentarse en el consultorio y esperar que el médico lo adivine todo. Usted debe llegar con los deberes hechos. Primero, y esto es fundamental, traiga consigo su diario o cuaderno de seguimiento donde haya anotado los cambios o síntomas que observe en su ser querido. En segundo lugar, elabore una lista exhaustiva de todos los medicamentos, vitaminas y suplementos que esté tomando su familiar, detallando las dosis exactas. Recuerde que ciertos fármacos pueden provocar efectos secundarios que afecten directamente a sus funciones cognitivas. Tercero, antes de ir, formule y anote sus preguntas para el especialista. Una vez en la consulta, debido al estrés o a los nervios del momento, es muy fácil que se le olvide todo. Estas son algunas preguntas clave que puede incluir. ¿Qué pruebas o exámenes necesitamos hacerle?
¿Estamos seguros de que es demencia o podría tratarse de otra cosa? ¿Cuál es el pronóstico a medio y largo plazo? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en nuestro caso? Esta preparación previa no solo demostrará al médico la seriedad de su compromiso, sino que también le proporcionará la información necesaria para un diagnóstico más rápido y preciso. En esta etapa inicial, una de las tareas más importantes es descartar otras enfermedades. Hay muchas condiciones que pueden parecer demencia, pero que son total o parcialmente reversibles. Por eso, su médico de cabecera le pedirá unos análisis de sangre. ¿Qué buscarán exactamente? Por ejemplo, una carencia de vitamina B12 o de ácido fólico, ya que la escasez de estos elementos puede causar serios problemas cognitivos. También se revisará la función tiroidea. El hipotiroidismo, es decir, cuando la tiroides trabaja de forma lenta, a menudo va acompañado de una sensación de pesadez y fallos de memoria. Otra causa muy frecuente es la depresión. En las personas mayores, la depresión puede ser atípica, sin necesidad de llantos o quejas evidentes. Se manifiesta más bien como apatía y un deterioro de la capacidad mental. Además, hay que descartar infecciones, como las infecciones de orina, que en la gente mayor pueden provocar una fuerte confusión mental. Entender que lo que está pasando quizás no sea demencia es lo que nos da esperanza y una motivación adicional para realizar todas las pruebas médicas. El diagnóstico de la demencia no suele ser un proceso rápido. Tengan paciencia. Es importante que no esperen recibir un diagnóstico definitivo en una sola consulta. Deben estar preparados para esto. ¿Qué es lo que les espera? Primero, el médico tendrá una conversación exhaustiva, tanto con el paciente como con ustedes, la familia o los cuidadores. Después, el especialista realizará unas pruebas neuropsicológicas específicas. No se asusten, no son difíciles. Le pueden pedir cosas sencillas. Dibujar un reloj, repetir algunas palabras, decir la fecha actual o resolver problemas muy básicos. Estas pruebas son fundamentales para evaluar de forma objetiva el grado de deterioro cognitivo. Más adelante, para confirmar el diagnóstico y descartar otras enfermedades, es probable que se necesiten pruebas por imagen. Lo más común es solicitar una resonancia magnética, REM, o una tomografía computarizada, TC, del cerebro. Estos exámenes permiten ver si hay cambios atróficos en el cerebro, si existen secuelas de algún ictus anterior, o si hay alguna otra causa, como un tumor, que esté provocando síntomas parecidos. Todo este proceso requiere mucha calma y paciencia. Es crucial no presionar a los médicos y, sobre todo, no caer en el pánico. Recuerden que un diagnóstico preciso es la clave para poder establecer el tratamiento y la estrategia de ayuda más adecuados. Y aquí estamos, en el cuarto paso. El diagnóstico se ha confirmado. ¿Y ahora qué? La primera sensación que experimentan los familiares es el shock, la desesperación y un miedo profundo al futuro. Es completamente normal. Permítanse sentir estas emociones, vivirlas, pero por favor no se queden atrapados en ellas. Es crucial entender algo. Que le pongan un diagnóstico no es el final, es de hecho el comienzo de una etapa nueva, sí, difícil, pero totalmente manejable. Ahora tienen algo de certeza. Ya conocen a su enemigo cara a cara, y eso es infinitamente mejor que vivir en la incertidumbre y las suposiciones. A partir de este momento, su principal objetivo es cambiar el chip de la pánico al de la planificación. Deben construir un sistema sólido de apoyo y asistencia que les permita alargar la vida de calidad de su ser querido al máximo, y a la vez, cuidar sus propios recursos. Este paso exige pragmatismo, mucha entereza y la disposición de tomar decisiones difíciles, y cuanto antes empiecen con esta planificación, mejor será para todos. Lo primero que debemos abordar son los asuntos legales y financieros. Aunque suene un poco crudo o quizás incómodo, esto debe hacerse lo antes posible, mientras su ser querido todavía conserva su plena capacidad mental y puede tomar decisiones conscientes. ¿Qué incluye esto?
la formalización de un poder notarial general para gestionar bienes y representarle en todos los asuntos. Discutir, y si es necesario, redactar o actualizar el testamento. Es crucial resolver de antemano el acceso a las cuentas bancarias para que, llegado el momento, usted pueda cubrir gastos de tratamientos y cuidados. Este es un tema sumamente delicado y debe discutirse con el máximo tacto y consideración. Se puede plantear así: papá, cariño, no somos eternos. Por si acaso, vamos a dejar todos los documentos en orden ahora, para que en el futuro no tengamos problemas ni trámites innecesarios. Posponer estos asuntos, para después, puede llevar a consecuencias catastróficas. Si la persona ya no puede firmar, tendrá que resolverlo todo por la vía judicial, lo cual es un proceso largo, costoso y, francamente, humillante para toda la familia. El siguiente punto crucial es cómo creamos un entorno seguro en casa. A medida que la demencia avanza, el mundo de la persona se vuelve cada vez más confuso y peligroso. Nuestro principal objetivo es simplificar al máximo este entorno y hacerlo completamente seguro. ¿Qué medidas podemos tomar? Retire del suelo cualquier alfombra o cable suelto que pueda provocar tropiezos. Es vital instalar barras o asideros de apoyo en el baño y el inodoro. Guarde bajo llave o fuera del alcance los objetos peligrosos, los productos de limpieza, los cuchillos afilados o las cerillas, fósforos. En cuanto a la cocina, quizás sea buena idea instalar una placa de gas con sistema de seguridad que corte el gas, o mejor aún, cambiarla directamente por una placa eléctrica. También son muy útiles los carteles y recordatorios sencillos con indicaciones claras. Apaga la luz. Cierra la puerta. Simplifiquemos la rutina diaria. Deje a la vista solo la ropa que se va a usar ese día. Los aparatos complejos con muchos botones solo generan confusión. Piense en la seguridad general de la casa. Puede instalar en la puerta principal una cerradura que no se pueda abrir desde dentro sin llave. Otra opción son los localizadores GPS, en pulseras o dispositivos, si existe el riesgo de que la persona se desoriente y se pierda al salir. Recuerde, esto no es una prisión, es amor y protección. Ahora, centrémonos en la pieza clave y a la vez más vulnerable de todo este proceso: usted. Cuidar a una persona con demencia es un maratón, no una carrera de velocidad. Si usted se agota antes de la meta, no podrá ayudar a nadie. El síndrome de agotamiento del cuidador es algo real y muy peligroso. No debe echarse toda la carga encima. Busque apoyo. Reparta las obligaciones con el resto de la familia. No dude en pedir ayuda a amigos y vecinos. Infórmese sobre qué organizaciones, tanto públicas como privadas, ofrecen apoyo a estas familias en su ciudad. Hay escuelas de cuidadores y grupos de apoyo donde puede compartir sus preocupaciones con personas que le entienden como nadie más. Es imprescindible que encuentre tiempo para usted mismo. Dedique al menos 1 hora al día a sus intereses, a descansar o a charlar con amigos. Si siente que la situación le supera, acuda a un psicólogo. Cuidarse a sí mismo no es un acto de egoísmo, sino la condición indispensable para poder seguir ofreciendo una ayuda duradera y efectiva a su ser querido. Y para cerrar este segmento, propongo que cambiemos el enfoque. Dejemos de lado las pérdidas y veamos las oportunidades. Es verdad que la demencia arrebata mucho, pero jamás le quita a la persona su esencia, sus sentimientos, ni su capacidad de sentir alegría. Su objetivo no debe ser solo cuidar, sino mantener la máxima calidad de vida que sea posible. Concéntrese en aquello que su ser querido todavía puede hacer, y no en lo que ya no está a su alcance. Si le gustaba la música, póngale sus viejas canciones favoritas. Recuerde que la memoria musical es la que se conserva por más tiempo. Si disfrutaba de la jardinería, ofrézcale tareas sencillas, regar las plantas o quizás separar algunas semillas. Estimule el sentido del tacto. Ofrézcale un paño suave, un ovillo de lana, algo que le resulte muy agradable al tocar. Miren juntos fotos antiguas. Esto estimula directamente la memoria a largo plazo.
Háblele, incluso si le parece que no le está entendiendo. Su voz, a su contacto físico, son lo que lo conectan con la realidad y le brindan esa sensación de amor y seguridad. No olvide que sigue siendo la misma persona que usted ama, solo que ahora necesita mucho más su ayuda. Bien, hagamos un resumen. Hemos cubierto 4 pasos fundamentales. El primero, observar atentamente y llevar un diario o registro para recopilar todos los hechos. El segundo, preparar y tener una conversación sensible o delicada para convencer a esa persona de buscar ayuda profesional. El tercero, buscar un diagnóstico completo y riguroso con especialistas para obtener total claridad sobre la situación. Y el cuarto, el que requiere más tiempo. Empezar a planificar el futuro, garantizando un entorno seguro, y lo más importante de todo, cuidando de sí mismo. Quizás en este momento sienta que esta es una tarea imposible de afrontar. Sin embargo, lo peor de esta situación es quedarse paralizado por la inacción y la incertidumbre. Al comenzar a seguir este plan, usted toma las riendas de la situación. Usted reemplaza el miedo por acciones concretas y bien pensadas. Usted deja de ser una víctima pasiva de las circunstancias para convertirse en un apoyo activo y compasivo para su ser querido. Y esto lo cambia absolutamente todo. Gracias por haber visto este importante video hasta el final. Si le ha sido de utilidad, por favor, regálenos un me gusta. Y suscríbase a nuestro canal para no perderse otros contenidos esenciales. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta directa. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación similar dentro de su familia? Comparta su experiencia en los comentarios. Es posible que su historia ayude a otras personas a sentir que no están solas.